Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Juan Alberto Rial, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional Público, secretario del IRI y coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales, analiza la situación en Medio Oriente, el conflicto que enfrenta Israel con Hamás. La situación en Medio Oriente, en el conflicto que enfrenta a Israel con Hamás, es extremadamente compleja. Ahora mismo se está cerca de conseguir una tregua, pero nada más que una tregua, que implicaría que durante 5 días se permitiera el ingreso de asistencia humanitaria consistente en 300 camiones que transportarían combustible, insumos médicos y alimentos para la población en Palestina, a cambio de la liberación supuestamente de 50 rehenes, mayoritariamente niños, en un acuerdo que estarían negociando hace mucho tiempo Qatar, Egipto y Estados Unidos. Pero esta tregua no borra todo lo que ha pasado hasta ahora. Y estamos hablando de cerca de 15.000 víctimas, de las cuales casi 6.000 son niños y casi 4.000 son mujeres, y hay más de 100 trabajadores de la ONU que han fallecido en Gaza, a los cuales se le suman los 1.200 fallecidos por los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí, en el sur de Israel, más los 240 rehenes que supuestamente están en poder de Hamás al día de hoy. La cuestión es que este conflicto, desde mi perspectiva, está a las puertas de producir un cambio sistémico, que este cambio sistémico va más allá de lo que sucede en Medio Oriente. Tengamos en cuenta que ha habido una retirada estratégica por parte de Estados Unidos de Medio Oriente para concentrarse en el escenario del Pacífico por sus choques permanentes con China, que
van más allá de lo económico para Estados Unidos, incorporando lo estratégico militar en el mar meridional de China, donde hay diversos aliados de Estados Unidos que están siendo afectados por una conducta agresiva por parte de China, e inclusive la constitución de lo que es el AUKUS con Australia y Reino Unido como parte de un tridente que tiene también a Estados Unidos con su voluntad de contención a China en ese espacio geográfico, más la cuña que implica la existencia de Taiwán para la República Popular de China. Esa retirada estratégica de Estados Unidos venía de la mano de la normalización de las relaciones de Israel con países de la región, que venía ya ejecutándose desde la presidencia Trump, y había una línea de continuidad con la presidencia Joe Biden, a los efectos de que esa retirada estratégica de Estados Unidos de allí, tengamos en cuenta lo que ha pasado en Irak y en Afganistán, implicara no el abandono de Israel a su suerte, sino la normalización de las relaciones de Israel con sus vecinos. Esto es lo que dinamitó justamente el ataque perpetrado, los ataques terroristas perpetrados con Hamas en el sur de Israel. El acuerdo inminente que estaba alcanzando Tel Aviv con Riad, que se iba a anunciar en estos meses, quedó suspendido y probablemente nunca se retome. Y la respuesta ciega, la respuesta de odio ciego dado por Israel a esos atentados que han multiplicado mucho más que por 10 las víctimas fatales en Gaza, que buscan arrasar Gaza, como han dicho funcionarios del gobierno, ha generado esta especie de conmoción por parte de la opinión pública mundial que busca la contención de la conducta de Israel. Eh, Podemos recordar al respecto el consejo que diera Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores y Seguridad, pidiéndole a Israel que el odio no lo encegueciera. Bueno, todo indica que esto no ha pasado. Por eso vuelvo al tema de la tregua, porque la tregua es nada más que una pausa en el conflicto armado para tratar de aliviar la cuestión de la crisis humanitaria sin precedentes que están enfrentando los 2.100.000 gazetíes por las operaciones militares de Israel en territorio de la Autoridad Nacional Palestina, pero vencido el plazo de esa tregua, si es que termina de concretarse, las acciones armadas se van a reiniciar. Es poco probable que Israel escuche lo que Estados Unidos le está pidiendo, que tiene que ver con la contención. De hecho, hace menos de una semana salió una resolución del Consejo de Seguridad donde se insta a Israel a adoptar, a obedecer treguas humanitarias. En realidad las dos partes, pero quien tiene la mayor responsabilidad en este caso es Israel. Es una resolución que salió con la abstención de Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, lo cual es significativo, no porque no la votaran favorablemente, sino porque ninguno de ellos la votó en contra, lo cual es un dato a tener en cuenta. Estados Unidos, cada vez que ve en cierto aspecto el dedo acusador de la comunidad internacional contra Israel en Naciones Unidas, veta la resolución. Pero está claro que en esta circunstancia, inclusive Estados Unidos necesita contener la reacción de Tel Aviv, que a claras luces se ha tornado desproporcionada. La pregunta es, vencida esta tregua, terminada esta tregua, si es que se concretara, ¿cuál es el siguiente paso? Desde la perspectiva de las élites políticas en Israel, la única salida posible es en algún aspecto la anexión de Gaza y el desplazamiento de los 2.100.000 gazetíes hacia, por ejemplo, Egipto, por el paso Rafah. De allí la voluntad de Israel de
del traslado de los gazetíes hacia el sur y el pedido de apertura del paso Rafah para que fueran recibidos en Egipto. Lo cual a claras luces es absolutamente ilegal, y a eso se le agrega una ilegalidad aún superior que tiene que ver con la decisión de Israel de golpear contrapuntos que desde los informes de inteligencia israelíes serían utilizados por Hamas para tener arsenales, para tener centros de mandos militares, para tener centros de toma de decisiones políticas en esos túneles que suman más de 500 kilómetros en territorio gazetí, debajo de hospitales, escuelas, campamentos de refugiados, todo esto declarado por las fuerzas de autodefensa israelí y aún no terminado de probar frente a la opinión pública mundial. En este aspecto me gustaría resaltar otra cuestión. Se están cometiendo crímenes de guerra que están siendo investigadas por comisiones de expertos independientes de Naciones Unidas por parte de los dos bandos. Y estos crímenes de guerra son susceptibles de ser investigados ante la Corte Penal Internacional, ya que más allá de que Israel no es parte de la Corte Penal Internacional, sí es parte de la Corte Penal Internacional Palestina, y todo esto está sucediendo en territorio de Palestina. Gaza es territorio de Palestina, o son crímenes de guerra que fueron cometidos por nacionales de Palestina, como fueron los atentados terroristas del 7 de octubre de este año cometidos en el sur de Israel. De manera simbólica, probablemente, tanto uno como otro bando tenga que responder ante la justicia internacional. Quizás no se puedan llevar adelante los juicios porque no hay juicios en rebeldía en la Corte Penal Internacional, mucho menos ejecución de sentencias, pero sí se van a iniciar investigaciones, y esto va a ser parte de la discusión en la agenda política internacional. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso quinto, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI, el profesor Juan Alberto Rial, reflexiona sobre el rol de los organismos internacionales frente al conflicto de Israel-Palestina. Con respecto al rol de los organismos internacionales en la solución de disputas como la de Israel y Palestina, uno espera respuestas contundentes que sean seguidas por quienes forman parte de una controversia o de un conflicto armado en Naciones Unidas, naturalmente en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como todos saben, es el órgano ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas, que tiene como función primordial el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Naturalmente, lo que está sucediendo ahora en Palestina, lo que sucedió en el sur de Israel el 7 de octubre, son quebrantamientos de la paz y seguridad internacionales. La dificultad se da en lo que es, digamos, la identidad o la organización del Consejo de Seguridad.
Estos son resabios de la Segunda Guerra Mundial y el Consejo de Seguridad tiene a 5 miembros permanentes que eran los aliados que resultaron victoriosos del conflicto contra el eje Berlín, Tokio, Roma. Y estamos hablando de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de la República Popular de China y de la Unión Soviética en esa época, ahora Federación Rusa. Este resabio fue denominado en su momento en los acuerdos preconstitutivos de la Organización de Naciones Unidas el consenso de los grandes. Es lo que se conoce popularmente como el derecho de veto. No sale ninguna resolución del Consejo de Seguridad si alguno de los miembros permanentes se decide a obstaculizarla. Y la regla es que cuando se tocan a los aliados o a los amigos principales de las potencias que son miembros permanentes, la resolución no sale. Israel es un aliado directo de Estados Unidos. Tan así es que recibe una asistencia militar que implica 4.000 millones de dólares anuales por parte de Washington a Tel Aviv, dinero de los contribuyentes americanos que ahora es probable que se multiplique por 4 para enfrentar a Hamas. A pesar de eso, después de 5 intentos terminó saliendo esta resolución a la que hacíamos referencia más temprano, con la abstención de Estados Unidos. Lo cual es significativo, insisto, porque aún Estados Unidos entiende que tiene que ser moderada la respuesta de Israel. ¿Esta es la regla? No. ¿Es una salida coyuntural? Sí. ¿Es suficiente? Tampoco. Pero es mucho más de lo que se había conseguido hasta ahora porque habían fracasado muchísimas propuestas en el Consejo de Seguridad, una de ellas motorizada por Brasil, que es miembro no permanente, otra motorizada por Rusia, que es parte del problema también, y otra presentada por la representación de Malta, que es parte también de los estados que fueron elegidos como no permanentes para el Consejo de Seguridad. Allí nuevamente se pone el eje en lo que es la protección de los civiles, particularmente los niños y las mujeres, la necesidad de las treguas humanitarias, la liberación de los rehenes, etcétera, etcétera, haciendo eco de lo que es la enorme presión de la opinión pública mundial que está viendo azorada cómo ante estos atentados terroristas hay una desproporcionada respuesta por parte de las fuerzas de autodefensa de Israel que han tenido como objeto directo de su respuesta armada a la población civil. Y esta es la cuestión que resulta mucho más complicada de digerir porque tanto la población civil de Israel como la población civil gazetí debería estar fuera de los objetivos militares, ya que forma parte de las reglas elementales del derecho internacional y es el objeto del desarrollo del derecho internacional humanitario que lleva desde la costumbre internacional hasta los acuerdos que fueron negociados en Ginebra y La Haya, una codificación muy detallada de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en un conflicto armado. Como te decía hoy más temprano, acá hay una violación flagrante del derecho internacional por los dos bandos, por parte de Hamas y por parte de Israel, y es esperable que más temprano que tarde tengan que rendir cuentas ante la justicia internacional, aunque es muy ingenuo creer que algo efectivamente se va a materializar. Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora italiana Francesca Staiano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma, La Sapienza, docente y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, reflexiona desde Roma el rol de China frente al conflicto de Israel-Palestina. Primero tenemos que subrayar que finalmente se ha logrado generar un texto compartido que ha sido votado favorablemente por 12 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con ningún país contrario y 3 abstenciones, ¿no? 3 países abstenidos. Es la resolución 2712 del 15 de noviembre, en el que, por un lado, hemos tenido a Rusia, que se ha abstenido por la falta de, digamos, de la presencia en ese documento del cese del fuego, y por otro lado, en cambio, de la abstención de Estados Unidos y Reino Unido por la falta de la condena de Hamas y el derecho de defensa de Israel. Entonces, dos bloques totalmente distintos, ¿sí? Por lo menos ha generado un texto conjunto en el que se proclama una ayuda, digamos, a la población y una posibilidad de instalar corredores humanitarios, ¿sí? Aunque, como subrayado por Rusia, falta el cese del fuego, ¿sí? Previamente, lamentablemente, ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había propuesto con la resolución 2334 del 2016 el pedido a Israel de poner fin a las, digamos, a todas las actividades de asentamiento en los territorios de Palestina, que eran ocupados por ellos, incluida Jerusalén Oriental. Lamentablemente eso no ha pasado y bueno, en estos años ha crecido la tensión hasta generar el terrible atentado por parte de Hamas y la respuesta aún más terrible de Israel, ¿sí? ¿Qué dice China en ese contexto, en ese escenario? Acá se suman dos, podemos decir, circunstancias. La primera justo es la ampliación de los países BRICS justo en una zona de Medio Oriente, porque aparte de Argentina, las nuevas inclusiones son Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, todos territorios que están alrededor del conflicto. Por eso tenemos que decir que en la tarde del 21 de noviembre el presidente chino Xi Jinping participó por videoconferencia desde Beijing en la cumbre extraordinaria de los líderes de los países BRICS sobre la cuestión palestino-israelí, pronunciando un discurso muy importante titulado Trabajar hacia un alto el fuego y lograr paz duradera y seguridad sostenible. Entonces de aquí se nota el diseño de largo plazo que tiene China justamente para generar una paz que no sea simplemente un compromiso temporáneo como parece ser la resolución 2712 para poner todos contentos y no generar ningún cambio, sino para generar una paz duradera, ¿sí? En ese discurso, que es el primero, digamos, durante una cumbre de los BRICS desde la ampliación del grupo, se habla de la importancia de los países BRICS como polo global para reunir y hablar por la paz y la justicia sobre la cuestión palestino-israelí, sobre todo. En ese momento, lo que pidió Xi Jinping es que las partes en conflicto pongan fin a las hostilidades
y alcancen un alto el fuego inmediato y pongan fin a toda la violencia y ataques contra los civiles. En segundo lugar, se ha pedido que los corredores humanitarios deban mantenerse seguros y sin obstáculos y se tenga que proporcionar mayor asistencia humanitaria al pueblo de Gaza. En tercer lugar, Xi Jinping ha pedido que la comunidad internacional intervenga tomando medidas concretas para evitar que el conflicto se extienda y ponga en peligro la estabilidad de todo Medio Oriente. Entonces, todo tiene que actuar de manera concreta en el terreno para implementar sobre todo las últimas dos resoluciones, una de la Asamblea General, que como sabemos no tiene una acción jurídica vinculante, y la última del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que acabo de mencionar, la 2712. El presidente chino ha reiterado que la única manera viable de romper el ciclo del conflicto palestino-israelí es la solución de los dos estados en la restauración de los derechos nacionales legítimos de Palestina, en la creación de un Estado de Palestina independiente. Entonces China propone una conferencia internacional de paz lo más autorizada posible, lo antes posible, para construir un consenso internacional para la paz y promover una solución oportuna a la cuestión de Palestina, que sea integral, justa y sostenible. Entonces, China también, Xi Jinping ha recordado en ese discurso cómo ha trabajado activamente para proponer esa conversación de paz y el alto del fuego, y ha brindado asistencia para ayudar a aliviar la situación humanitaria tan difícil en Gaza, ¿sí? Y tiene la intención de seguir brindando cada vez más esa asistencia en función de las necesidades del pueblo de Gaza. Entonces, la situación de China obviamente corresponde a la idea recién establecida en el libro blanco sobre una comunidad global de destino compartido, que se ha publicado justo el 26 de septiembre de 2023, en el que se pide y se intenta construir una idea de multilateralismo efectivo con una importancia crucial, no solo del desarrollo global, con la iniciativa de desarrollo global, no solo una civilización que tenga una base común de valores, como es lo que se pide con la iniciativa global de civilización, sino, sobre todo, en ese caso, podemos decir, con una iniciativa de seguridad global, ¿sí? Y esto está totalmente en línea también con la última ley sobre relaciones internacionales de China, del 1 de julio del 2023, en el que se hace hincapié en la cooperación como única herramienta para generar paz en el mundo. Y justamente el conflicto entre Palestina e Israel parece ser la ocasión para poder poner en marcha ese tipo de diseño, ¿no? De horizonte de sentido. Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.